Bueno, les voy a pedir que mantengan el audio cerrado para que no haya interrupciones y vamos a empezar la clase de hoy. Profe, ¿no sería mejor esperar por lo menos 5 minutitos más que entren los demás? Bueno, Sí, o sea, si quieren empezamos ahora, no hay, por mí... 3:30. 3:30 es el Claro, horario. sí. Claro, sí, sí. Así que estamos en horario ya. Claro. Eh, la clase de hoy va a ser continuación de la anterior, porque ya en la anterior hemos estado viendo los hidruros metálicos y hoy vamos a ver los hidruros no metálicos. Perfecto. Profe, Sí, una consulta antes de empezar. ¿El tema de la autoevaluación los pudo ver así o cómo? eh, hay gente que ha demorado en enviarla, le he vuelto a abrir el sitio para que lo envíen, así que una vez que yo tenga ya más o menos todas las autoevaluaciones listas, les voy a subir cuál es la respuesta, ¿sí? Ah, perfecto. Gracias. Justamente como es una autoevaluación, lo que vamos a hacer es, yo voy a subir un archivo con la respuesta correcta a las preguntas de la autoevaluación y ustedes van a comparar lo que han enviado con las respuestas que les envío yo para que sepan cuál es las preguntas que están incorrectas, en que se han equivocado para que puedan corregirlo, ¿sí? Ah, claro. Nota como tal no tenemos así una nota numérica, nada de eso. No, no es una nota numérica ni va a tener influencia si se han equivocado en las respuestas. Sí tiene importancia el hecho de que cumplan con la consigna de enviar las cosas. Eso sí, tiene una nota, ¿sí? Si han Perfecto. cumplido con la consigna. Porque digamos, las respuestas que ustedes envían eh, son simplemente para que sepan si lo que han estudiado está bien, si les hace falta un poco más de estudio, no va a influir en la nota final, pero sí influye el hecho de que Profe, cumplan con las consignas que les estamos dando. Sí, Enzo. tengo una duda yo. A Bueno, ver. me olvidé de cambiar el nombre, soy el hermano, soy Leonardo. Ah, Leonardo, bueno. Em, Cuando los óxidos básicos tienen una sola valencia, como el óxido de aluminio, ¿se Sí, escribe óxido de aluminio o óxido alumínico? de aluminio. Para los metales no hay cambio en el nombre, solamente para los no metales. Los óxidos ácidos, ahí sí, en el no metal, con una sola valencia va a terminar en ico. Pero para metales, Porque no. yo lo busqué, bueno, para irme así cerciorando, en una página que tiene la formulación química y todo eso. Por supuesto, no lo copié todo de ahí, lo iba haciendo yo y decía óxido alumínico. Estaba No, mal no, entonces eso, ¿no es cierto? no, no. Es incorrecto. Lo que No, igual nosotros yo lo estamos... puse como, o sea, recordé que usted había enseñado óxido de aluminio y así en todo lo que tienen uno. Perfecto, porque esa es la nomenclatura tradicional, ¿sí? Existen, además de las nomenclaturas que hemos aprendido de los óxidos, de esas tres, hay otras más, pero que no son válidas por UPAC. Entonces, lo que hemos estudiado nosotros son las nomenclaturas que acepta la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la que pone los nombres, ¿sí? Esa que sale en internet yo la he visto y por eso hice la aclaración cuando estábamos en la clase, que no quería
ver escrito a los metales terminados en ico porque está mal esa nomenclatura, ¿sí? No es la nomenclatura. A ver, está mal. Está mal para las nomenclaturas que hemos estudiado nosotros, ¿sí? Si nosotros vamos a poner la nomenclatura tradicional, la numeral de Stock o la de atomicidad, al metal no le vamos a cambiar nunca el nombre, cuando tengan una única valencia. ¿Sí? Lo vamos a cambiar únicamente cuando tengan dos valencias diferentes, oso para la menor, ico para la mayor. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? Por mi parte, ninguna. Bueno, les decía, vamos a empezar ahora, siguiendo con los hidruros, vamos a empezar a ver los hidruros no metálicos. Y acá ustedes van a notar que hay una diferencia respecto de los anteriores que hemos estado viendo, porque dentro de los hidruros no metálicos, es decir, de los compuestos que se forman entre el no metal y el hidrógeno, ¿sí? Esa va a ser nuestra referencia. Los hidruros no metálicos se forman con no metal más hidrógeno. Va a haber un grupo de hidruros no metálicos que le vamos a llamar hidruros comunes, en donde está, por ejemplo, el boro, el nitrógeno, el fósforo, el antimonio, el bismuto, ¿sí? Ese grupo va a ser el de los hidruros comunes. Pero hay un grupo muy particular que forman el azufre, el flúor, cloro, bromo y yodo, que estos hidruros se denominan hidrácidos. Hidrácidos, ¿no? O sea que vamos a tener dentro de este grupo dos subgrupos, los hidruros comunes y los hidruros hidrácidos. Entonces vamos a escribir, dentro de los hidruros comunes están el boro, el nitrógeno, el fósforo, el antimonio y el bismuto. ¿Sí? Mientras que para los hidrácidos van a estar el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el azufre. Acá faltó para el nitrógeno colocarle el 2. ¿Se acuerdan que el nitrógeno y estos 5 junto con el hidrógeno y el oxígeno formaban el grupo de las sustancias que eran diatómicas? Es decir, estaban formadas por dos átomos Profe, de la molécula. ¿Sí? eso en el último elemento de las comunes, al lado de la B hay una I o una R. Una R, bromo. Ah, perfecto. Gracias. Fíjense que en el segundo grupo, en el de los hidrácidos, ¿sí? Están los primeros 4 elementos, son el grupo de los halógenos, así se llama, que es la anteúltima columna de la tabla periódica. Solamente falta el astato ahí, que a ese no lo usamos. Flúor, cloro, bromo y yodos es la anteúltima columna de la tabla periódica. Si la tienen a mano, se pueden fijar ahí. ¿Sí? Esos son este grupo. Muy bien. Estos 10 no metales son los que vamos a usar para formar los hidruros. Entonces, vamos a escribir el no metal con el hidrógeno para combinar en todos los casos. ¿Sí? Fósforo más hidrógeno,
antimonio más hidrógeno, bismuto más hidrógeno, flúor más hidrógeno, cloro más hidrógeno, bromo más hidrógeno, yodo más hidrógeno, azufre más hidrógeno. Pero le vamos a poner una condición a cada uno de estos no metales. En todos los casos, los no metales van a actuar siempre con la menor valencia que poseen. Así, el boro, el nitrógeno, el fósforo, el antimonio y el bismuto, todos estos actúan con la valencia 3. De todas maneras, el boro es la única valencia que tiene, 3. Mientras que nitrógeno, fósforo, antimonio y bismuto tienen valencia 3 y 5. ¿Sí? Pero van a actuar solamente con valencia 3. En cambio, en el caso de los hidrácidos, vamos a tener que los halógenos, los primeros 4, van a actuar con la menor valencia que tienen, es decir, con la valencia 1. Y el único caso que queda fuera, que es el azufre, aquí el azufre va a actuar con valencia 2. ¿Se acuerdan que dijimos que el azufre tenía valencias 2, 4 y 6? Pues la valencia 2 es exclusiva para los hidrácidos, mientras que la valencia 4 y 6 es para los óxidos. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Fíjense que en el caso del nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo están con el subíndice 2 porque son biatómicos, mientras que boro, fósforo, antimonio, bismuto, azufre están con subíndice 1 porque son de atomicidad 1. Así que a tener presente la atomicidad también. Bien, ya hemos escrito las fórmulas de los reactivos. Ahora vamos a escribir las fórmulas del producto. Y acá empieza el cambio, que en los comunes no se da. Los hidruros comunes se van a escribir con el no metal y el hidrógeno en ese orden, siempre, como veníamos haciendo con los hidruros metálicos, ¿sí? En ese orden. Pero, como ahora la valencia del no metal siempre es 3, vamos a escribir 3 hidrógenos, y como la valencia es 1, pues lo escribiremos a... se la deberíamos escribir al no metal, pero no la escribimos porque se sobreentiende que va a ir el 1 ahí, ¿sí? Entonces, estas van a ser las fórmulas del producto. Profe, Sí, tengo una consulta respecto a los últimos dos elementos, el antimonio y el bismuto. sí. O sea, en este caso estarían actuando con valencia para que sean no metales, porque en la tabla de valencia salen como metales. Sí, no, lo que pasa es que el antimonio y el bismuto tienen esta propiedad también, ¿no es cierto? Pueden formar hidruros. ¿Mm? Pero hidruros metálicos pueden formar, porque yo pensé que eran metales. El No, antimonio el antimonio y el bismuto solamente van a formar hidruros con la valencia 3. Por eso los escribimos en esta lista. No forman con la valencia 5. Ah, está bien. ¿Sí? Muy bien. En todos los casos deberemos igualar las ecuaciones, porque acá tenemos 2 hidrógenos y allá 3. Entonces vamos a escribir este número 2 acá adelante y este número 3 acá adelante. Pero con este 2 ahora necesito 2 boros. En el caso del nitrógeno vamos a poner este 2 acá, este 3 acá
pero ya no necesito escribir coeficiente porque tengo los dos nitrógenos, porque la molécula es biatómica. En el caso del fósforo será igual al boro, un 2 acá, un 3 acá, un 2 acá, y así para el resto porque son todos iguales. ¿Sí? Muy bien. Con esos coeficientes ya quedan igualadas todas las ecuaciones. Fíjense que son 10 ecuaciones y nada más en los hidruros no metálicos. ¿Sí? Y los más importantes de todos estos van a ser, sí, el del nitrógeno y los hidrácidos. Todos los hidrácidos, eso sí los vamos a tener que reconocer. Sí. En todas las ecuaciones, en todas las ecuaciones, igualaciones, disculpe, de los comunes, siempre va a estar el coeficiente 3 en hidrógeno, ¿verdad? ¿Sí? Sí, porque como tiene valencia 3 y tengo 3 hidrógenos en el producto, a ese 3 lo voy a llevar como coeficiente. Y al Claro, 2 que tengo como subíndice del hidrógeno, lo voy a llevar como coeficiente del hidruro. claro, El sería, único cambio va a ser el coeficiente del no metal, porque en este caso, el del nitrógeno, ya tengo los dos nitrógenos porque es biatómico. sería como una constante en ese caso, ¿no? Casi. Es que no puedo decir eso porque acuérdate que en las ecuaciones ese coeficiente es para esa ecuación y nada más. Claro. ¿Sí? Está Y bien, además disculpe, profe. estamos viendo un reducido grupo de elementos, no estamos viendo todos los elementos, ni todas las ecuaciones, ni todas las reacciones químicas que tiene cada elemento. Eso le Claro, por corresponde eso claro, por eso justamente yo decía en esa fila nomás, de los No, comunes. sí, considerado esto, sí, podría decir. Si nosotros nos pusiéramos a ver todas las ecuaciones, todas las reacciones químicas que pueden hacer todos los elementos de la tabla, a eso le corresponde a la química inorgánica. Eso lo hace la química inorgánica. Nosotros no vamos a estudiar química inorgánica. Nosotros estudiamos química general. Claro, claro. ¿Sí? Bien. ¿Quién me quería hablar recién? Agustín, cerra el micrófono. Bueno. Muy bien. En el cambio de en los hidrácidos, aquí viene este cambio que yo les decía recién. Porque resulta ser que los hidrácidos, los hidruros no metálicos que consideramos hidrácidos, tienen la condición, la propiedad química de ser ácidos y ácidos muy potentes cuando se los disuelve en el agua. ¿Sí? Entonces, para este caso, para estos 5 casos que tenemos acá, la IUPAC nos pide que los escribamos a las fórmulas de una manera muy particular, porque por ser ácidos, la escritura de la fórmula debe empezar con hidrógeno. Siempre. En todos los ácidos que vamos a ver, la escritura de todos los ácidos, y vamos a ver los oxácidos más adelante, siempre vamos a escribir el hidrógeno primero. A diferencia de estos, porque estos empiezan con el no metal primero y luego el hidrógeno. En cambio acá vamos a escribir primero el hidrógeno y luego el no metal. Primero el hidrógeno, luego el no metal. En todos los casos. Y fíjense que en los 4 primeros casos, las valencias del no metal es 1, al igual que el hidrógeno, es decir, intercambiando las valencias me quedan exactamente así como están escritos. La única excepción va a ser el azufre, porque el azufre tiene valencia 2, entonces voy a necesitar escribir un 2 en el hidrógeno para el caso del azufre.
En este caso ya está igualado, no hace falta poner ningún coeficiente. En cambio, en los 4 casos anteriores voy a necesitar el coeficiente 2 delante de la fórmula del ácido para igualar la ecuación. Miren, dentro de las sustancias que hemos escrito acá, hay algunas muy importantes que la industria les da mucho uso. El que les marqué acá, se llama amoníaco. ¿Lo han sentido nombrar al amoníaco? Sí. Bueno, Sí. se usa mucho las sustancias que se usan para limpieza, para sacar sarro, hacen propaganda, dicen limpieza profunda, ¿sí? El problema es que el amoníaco es contaminante, así que se está tratando de sacarlo de uso tan masivo al amoníaco. El amoníaco son de los polvos abrasivos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Estela, ¿me preguntabas algo? No, le estaba diciendo que la clase anterior se habló de que el amoníaco era tóxico. Bien. Miren, el amoníaco proviene en los animales, nosotros también, obviamente, como pertenecientes al reino de los animales, proviene de la degradación de sustancias que tienen nitrógeno, ¿sí? Esa producción de amoníaco que tenemos nosotros en nuestro organismo, al ser tóxico el amoníaco, inmediatamente producido lo transformamos en una sustancia que se llama urea. ¿Han sentido nombrar a la urea? No. La urea Sí, pero se usa ¿es mucho. como fertilizante? Se usa mucho como fertilizante, exactamente, ¿sí? La urea se usa como fertilizante. Y se encuentra naturalmente en las excreciones de los animales. Es decir, la eliminamos por orina o por materia fecal, ¿sí? Mayormente por la orina. Ahí está, pero lo eliminamos como urea. Y esa urea, una vez que es eliminada con el oxígeno del ambiente, vuelve a liberar amoníaco. Y ese es el olor tan penetrante que uno siente en un baño que no se ha lavado, ¿no es cierto? Un baño público, esos que no se limpian nunca, ese olor tan penetrante que hay, es debido a la presencia del amoníaco. El amoníaco tiene una historia bastante interesante porque la química, como la conocemos hoy como ciencia, tiene relativamente poca historia, ¿no es cierto? Un poquito más de 200 años. Digamos que en 1810 más o menos, con Dalton, que empieza a estructurar lo que llamamos hoy teoría atómico-molecular, con experimentos que vienen de antes, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1780, 1790, y ya empezaron a hacer experimentos, pero Dalton le da la primera estructura teórica a la química como la conocemos hoy, 1807 más o menos. Y, es decir, que es nuevita la química como ciencia.
Y la química se practicaba antes como un arte, como una artesanía, digamos, el que hacía una espada utilizando minerales para obtener el hierro con que hacían las armas de guerra, por ejemplo, lo hacían de forma artesanal. No se conocía cómo era la composición de ese metal y cómo estaba hecho, porque no tenían una estructura teórica para ello. Lo único que Sería hacían como era... decir, claro, sería, sé cómo hacerlo, pero no sé por qué funciona. Exactamente, exactamente. Artesanos, técnicos, ¿no es cierto? Es lo que hace hoy un técnico. Ya vamos a ver cuando empecemos a estudiar química, que así como en la química, en la física, la biología o cualquiera de las ciencias que son fácticas, que estudian los hechos, para que podamos entender a la ciencia vamos a tener que responder 3 preguntitas básicas. Una de ellas es la pregunta que yo hago siempre en los exámenes, así que si la quieren anotar hoy nomás, ya la pueden anotar. La primera pregunta que debemos responder es ¿qué pasa? Es decir, describir el fenómeno. ¿Qué pasa? Bueno, si yo caliento el hierro a una determinada temperatura, se pone rojo, amarillo, blanco, dependiendo de la temperatura a la que lo calentemos, ¿cierto? O me quemo yo, ¿Cómo? o me quemo yo también. Es decir, estamos describiendo qué es lo que sucede. Por ejemplo, si se disuelve una sustancia en el agua, al agua le cambiamos el punto de ebullición. En vez de a una atmósfera de presión, en vez de hervir a los 100 grados Celsius, va a hervir a una temperatura mayor dependiendo de la cantidad de soluto, así se llama la sustancia que disolvemos en el agua, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de esa sustancia que disolvamos en el agua. Eso es Profe, una propiedad coligativa. Entonces, dicen que cuando en nosotros... disculpe, dicen por ejemplo que en las montañas más altas del mundo el agua hierve a 80 grados. Sí, por eso es una cuestión de la presión, no de las sustancias disueltas. Ya lo vamos a estudiar cuando veamos las propiedades coligativas, o las propiedades de los líquidos, etc. Esta situación, ¿sí? Está contando simplemente qué pasa. Yo describo el fenómeno, pero eso no me hace saber ciencia. Lo único que estoy haciendo es describir lo que pasa, que lo puede hacer cualquiera, que sea observador nada más. La segunda pregunta, que es la que yo hago en los exámenes siempre, es la que me dice si conozco o no conozco la ciencia. La pregunta es, ¿por qué pasa? Es decir, que nosotros tengamos una teoría válida que explique esa situación y que me cuente por qué está pasando esa situación, ¿no? O ese fenómeno. Cuando nosotros contestamos el por qué, ya decimos, bueno, ahí conocemos la ciencia. Y en el caso de los ingenieros, nosotros, tenemos una tercera pregunta en donde nos apoyamos para la ciencia, para conocer la ciencia, y es ¿cuánto pasa? Es decir, esto de que agregando una sustancia le aumento el punto de ebullición al agua, ¿sí? Díganme cuánto de esa sustancia hemos disuelto en el agua y les puedo decir cuánta es la temperatura que aumentó el punto Profe, de ebullición del agua. Lo puedo disculpa, calcular, no, ¿sí? Es no decir, que escucho. el ingeniero, sí, discúlpame, Sebastián, Sí, el sí. ingeniero lo que hace es realizar un cálculo sobre lo que está sucediendo. Nosotros podemos de antemano saber lo que va a suceder cuando disolvamos una determinada cantidad de una sustancia en el agua con su punto de ebullición. Lo podemos predecir, ¿sí? Eso es saber el cuánto pasa. Con el cómo, por qué y cuánto, pues decimos
dominamos la ciencia y especialmente en la ingeniería contestamos esas tres. En cambio, el que contesta solamente qué pasa y puede hacer un cálculo porque aplica una formulita y sabe cuánto pasa, pero no sabe por qué, es un simple técnico o un artesano, ¿sí? Ser conocedor de la ciencia implica específicamente poder contestar por qué sucede lo que uno observa. Sí, Sebastián. No, mi duda ya fue respondida porque ya no sabía si usted había dicho cuándo o cuánto, porque no escuché bien, disculpe. Pero era cuánto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? La Sí, sí, sí. cuantificación. Sí, Cuantificar. ¿Sí? claro. Bueno, ¿estamos acá? Bueno, volvamos a lo nuestro. De aquí, de estos Profe, hidrácidos, profe, sí, disculpe, te escucho, disculpe que lo Joaquín. interrumpa. No, por favor. Todos los hidruros no metálicos actúan con la valencia más baja. Sí, sí. Los Sí, porque me 10 preguntaba en el elementos caso que del hemos puesto nitrógeno que acá, tiene dos valencias. solamente con 3. ¿Cómo, profe? Solamente con la Solamente con valencia 3. Sí, solamente con el nitrógeno, el fósforo, el antimonio y el bismuto, solamente con valencia 3. Para el boro no hay problema porque es la única que tiene. ¿Sí? Listo, gracias, Bueno, profe. en el caso de los hidrácidos, estas sustancias, cuando se disuelven en el agua, forman una sustancia que manifiestan características de ácido, ¿sí? Ácido. Se denominan ácidos a aquellas sustancias que son capaces, cuando se disuelven, de entregar iones hidrógeno. Es decir, el hidrógeno que poseen en la fórmula se separa, se separa del resto de la molécula, del no metal, y el no metal va a quedar cargado eléctricamente con carga negativa, se llaman aniones, ya lo vamos a ver posteriormente con mayor detalle, y el hidrógeno queda cargado positivamente, y le llamamos catión hidrógeno. En muchos lugares lo van a ver como protón, así se lo suele nombrar también al catión hidrógeno, ¿sí? Son muy utilizados en la industria, especialmente el ácido fluorhídrico, que es uno de los ácidos más potentes que existen. Tanto que al ácido fluorhídrico no lo podemos guardar en una botella de vidrio, porque disuelve el vidrio, ¿sí? Lo va a romper a la botella de vidrio si lo guardamos ahí. Lo usamos al ácido fluorhídrico, por ejemplo, para grabar cristales. ¿Han visto que en los cristales de los autos se graba el número de la patente? Se lo puede hacer con una maquinita que larga arena y pica el vidrio, ¿sí? Sobre un molde, o hacerlo con ese moldecito usando ácido fluorhídrico. Si nosotros colocamos ácido arriba del vidrio, lo disuelve, lo deja opaco porque lo va comiendo. Entonces lo dejamos actuar un poco, después lo lavamos perfectamente bien y quedan ya grabadas las letritas si lo hacemos sobre el molde, ¿no? El ácido fluorhídrico entonces sirve para grabar vidrio. El segundo, que es el ácido clorhídrico, si nosotros vamos a una ferretería, lo podemos conseguir con el nombre de ácido muriático cuando viene disuelto al 30% y no es puro, es decir, es una solución impurificada, pero cuyo mayor componente es este ácido, ¿no? Se llama ácido muriático. Ese ¿Sí? ácido no se usa para limpiar las cañerías cuando están tapadas y ya Sí, tienen ya el ácido muriático se usa para limpiar, por ejemplo, la loza, en el baño también, ¿no es cierto? El inodoro que queda con sarro, lo saca perfectamente bien. Hay que tener cuidado si limpiamos metales porque el ácido clorhídrico ataca al metal, así que hay que ponerle el ácido y estar pendiente para que no siga comiendo el metal y lavarlo rápidamente para que salga solamente la suciedad que tiene, ¿no?
El ácido muriático también se usa, por ejemplo, para modificar el pH en los natatorios, en las piletas de natación, ¿sí? Cuando el pH se eleva, se hace alcalino, se favorece mucho la formación de hongos o de microorganismos que hacen opaca el agua, ¿sí? Entonces, para que haga efecto, por ejemplo, los productos que limpian el agua, que hacen depositar la mugre que tiene, primero hay que cambiarle el pH, hacerlo un pH bajo, pH ácido, así se llama, y se le agrega el ácido muriático. O sea, tiene muchos usos este ácido en la industria. Son muy conocidos. Entonces, estos estos 5 van a tener la condición de estar escritos al revés del resto de las sustancias que venimos viendo. Porque tanto en los óxidos básicos como en los óxidos ácidos y los hidruros metálicos y los hidruros no metálicos comunes, siempre hemos puesto el elemento más o seguido de el oxígeno o el hidrógeno, ¿sí? El metal o el no metal seguido del oxígeno o del hidrógeno. Y estos son los únicos por el momento en donde vamos a colocar en su fórmula primero el no metal, el hidrógeno y luego el no metal, ¿sí? Siempre primero el hidrógeno y luego el no metal. ¿Por qué? Porque tienen características ácidas. Así que a aprenderse cuáles son estos 5 casos particulares de hidrácidos. Profe, ¿y cómo se los ¿Está claro? iguala a los Sí. hidrácidos? Ya están ¿Cómo se los igualados. iguala? Bueno, hemos puesto el No, coeficiente a los 2 hidrácidos. y ya están igualados, hija. Porque hemos puesto este 2 acá adelante, ¿lo ves? De tal manera que acá tengo 2 flúor, 2 hidrógenos, y acá tengo 2 hidrógenos, 2 flúor. Lo mismo pasa para el cloro, el bromo y el yodo, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Con este 2 adelante de la molécula del hidrácido ya ha quedado igualada estas 4 primeras. Recordá siempre que este 2 que yo escribo adelante multiplica los subíndices. 2 por 1 y 2 por 1. Entonces tengo 2 hidrógenos y 2 flúor igual que acá. ¿Sí? Ah, ok. Claro. Cierto que estos actúan con una sola valencia. Exactamente, exactamente. Claro. Solamente valencia 1. Y para el caso del azufre no hace falta colocar ningún coeficiente porque ya está igualada la ecuación. Bueno, entonces se llaman hidrácidos porque se desprende la molécula del hidrógeno. Exactamente, se llama ion hidrógeno o catión hidrógeno, ¿sí? No es una molécula en sí, sino un ion. ¿Qué quiere decir ion? Un ion es un átomo o un grupo de átomos, ya lo vamos a ver más adelante, que presenta carga eléctrica definida. Si la carga eléctrica del ion es positiva, le vamos a llamar catión. Catión. El ion presenta carga eléctrica, ¿cómo era, profe? Una carga eléctrica definida. Y el anión es para los negativos, entonces. Y para los negativos se llama anión. Sí, sí. ¿Sí? Catión y anión. Esos son los iones. Ya cuando veamos la próxima clase que empecemos a ver los hidróxidos,
ahí vamos a empezar a ver la ionización de los hidróxidos, luego vamos a ver oxácidos, vamos a ver la ionización de los oxácidos y de los hidrácidos, ¿sí? De todos los ácidos, para poder Yo tengo entender esas luego fórmulas, profe. ¿Cuál fórmula, Estela? De los hidróxidos y de los oxácidos. Bien, los vamos a ver más adelante, Okay. en las próximas clases. A mí solo me enseñaron los hidrocarburos. No entendí. A mí solo me enseñaron los hidrocarburos y nada más. Vos viste química, la introducción a la química orgánica, Priscila. ¿Sí? Esto es química general. Estamos viendo los compuestos de la química inorgánica. Los compuestos más comunes de la química inorgánica. Eso vemos en la química general, que es la asignatura que vemos en primer año de la universidad, en ingeniería, porque es así la química, así como la física o la matemática, el análisis matemático, el álgebra, se constituyen en herramientas para poder entender el resto de las asignaturas. ¿Sí? Son herramientas. A ver, yo creo que está mejor para que lo puedan ver. ¿Sí? Así que por eso es importante conocer lo que vamos a estudiar de la química para que luego lo puedan aplicar. Por ejemplo, los electrónicos, los electromecánicos van a aplicar muchísimo de la estructura del átomo, ¿sí? De cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo, especialmente los electrónicos, para hacer todos los elementos que se manejan en la electrónica, desde el diodo en adelante, todos tienen en cuenta la estructura química, la estructura del átomo y la estructura del cristal que forma cada una de estas sustancias, ¿cierto? Que usan en la electrónica. En electromecánica van a necesitar conocer combustión para los motores de combustión, termodinámica para los motores térmicos, etcétera, etcétera. Todo en base a la química. En la ingeniería civil, pues desde hacer un mortero, es decir, el argamasa para levantar una pared, y ya interviene el cemento, ya es química, ¿sí? Es decir, todo lo que van a ver en cualquiera de las 3 carreras que dictamos en la universidad, van a necesitar entender la química para poder seguir avanzando luego. Propiedades de las soluciones, para entender el diagrama hierro-carbono, que seguramente si alguien es técnico en la escuela puede haber visto, en la escuela industrial, cómo es el diagrama hierro-carbono para los aceros. Así que la aplicación es bastante grande. Bueno, ya conocemos de los hidruros no metálicos las fórmulas de los hidruros comunes, las fórmulas de los hidrácidos y las ecuaciones de formación, que siempre se realizan con la menor valencia que poseen estos elementos, siempre. Nos queda ver solamente la nomenclatura. Y la buena noticia es que estos compuestos tienen solamente 2 nombres de la nomenclatura tradicional, ¿sí? A ver, le vamos a poner el nombre de la nomenclatura tradicional y los vamos a poner otro nombre que en realidad es para los hidruros comunes el nombre comercial que tienen. Y para los hidruros hidrácidos, para el nombre que reciben cuando están disueltos en el agua. Vamos a ir viendo uno por uno. Así que, si ya han copiado esto, vamos a empezar a ponerle los nombres. Bueno, el nombre de los hidruros comunes es BR o de bromo o de
Berilio. ¿Este? No, el de abajo, ¿es una BR o es una B de berilio o de bromo? Este es BI, bismuto. Ah, bismuto. Ah, yo lo había visto como una E. No, BI. Bien. A ver, el nombre tradicional entonces. El nombre tradicional para cada uno. Se los nombra, ¿sí? Con el nombre del no metal terminado en uro, seguido de las palabras de hidrógeno. A ver, el primero será boruro de hidrógeno. El segundo es nitruro de hidrógeno. El que le sigue, fosfuro de hidrógeno. El que le sigue, antimoniuro, porque es de antimonio, de hidrógeno. Y bismuturo de hidrógeno para el último. O sea Pero que, también... O sea, profe, que es prácticamente el nombre del no metal más el sufijo uro de hidrógeno. exactamente. Así es el nombre. Y ¿Cómo el se llama esa nombre nomenclatura? comercial, ¿cómo? ¿Es la tradicional esa? Tradicional. Es la Ah, única que vemos, Estel. Tradicional. sí. Sí, tradicional. Bien. El nombre comercial con que se conocen estas sustancias es, para el primero se le llama borina. Borina. El que le sigue se llama amoníaco. Amoníaco. El del fósforo se llama fosfina. El del antimonio se llama estibina. Estibina. Y el último, el del bismuto, se llama bismutina. Profe, ¿cómo era la nomenclatura del bismuto, la anterior? El del bismuto. ¿Dónde? Acá. Acordate que es bismut, pero terminado en uro. Bismuturo de hidrógeno. Ah, de 10, gracias. Hace poco apareció una noticia que se había encontrado en un planeta del sistema solar la presencia de fosfina. ¿Han leído eso? ¿Cuál planeta, profe? ¿Venus? Sí, yo había escuchado la noticia. Sí, ahí sí. me sonaba el fosfín. Sí, yo también vi eso. El problema de Venus, que es el planeta que más está cerca del Sol, es la temperatura, ¿no es cierto?, que hay ahí. Pero Sin embargo, el más cercano es el Mercurio, profe. bueno, más cercano de la Tierra, digo. Ah, sí, sí. ¿Sí? Tenemos Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, etcétera, etcétera. Pero digo, como está más cerca que respecto de la Tierra, más cerca del Sol, la temperatura hace imposible la vida tal cual la conocemos acá. Sin embargo, la presencia de la fosfina en el planeta hace suponer que podría existir algún tipo de vida de una manera diferente. Nosotros acá en nuestro planeta
fabricamos los animales, fabricamos amoníaco. Tal vez haya algún tipo de vida que pueda producir la fosfina. Por eso es esta idea de la existencia, la probable existencia de vida. Pasa que de por sí, profe, supongo yo, ¿no? Como Venus, aunque no fuera el planeta más cercano al Sol, porque es Mercurio, sí es el que más altas temperaturas tiene y para nosotros, o sea, y creo que para la vida tal y como la conocemos acá, creo que sería, o sea, insoportable ese tipo de temperaturas. No se puede. Como la conocemos acá, no. Ah. ¿Sí? Porque la vida nuestra está hecha en base a agua, y a esas temperaturas el agua es gaseosa solamente, a las que tienen en Venus, ¿no es cierto? En cambio acá las tenemos en 3 estados de agregación diferentes. Aguantamos 40 grados. Los seres vivos se han adaptado a las condiciones climáticas y terrestres de este planeta. Claro, claro. Y no sería ilógico pensar que en otros planetas los seres vivos se hayan adecuado a las condiciones de ese planeta. ¿Por qué vamos a pensar que la única vida posible es la nuestra? ¿No es cierto? Así que es posible. Bien. Para los hidrácidos, el nombre va a ser diferente, obviamente, porque el nombre, digamos, en solución, porque el nombre tradicional para los hidrácidos va a ser exactamente el mismo que tienen los hidruros comunes. Es decir, este va a ser el fluoruro de hidrógeno. ¿Sí? El que le sigue, cloruro de hidrógeno. El que le sigue, bromuro de hidrógeno. Luego, yoduro de hidrógeno. Y por último, sulfuro de hidrógeno. De nuevo, el azufre le cambiamos la raíz del nombre, ¿no? Va a ser sulfuro. ¿Tiene nombre comercial, profe, todos estos también? Sí. Pero el nombre comercial que tienen es cuando no están puros, así que no los vamos a ver. Lo que vamos a ver es el nombre de estas sustancias cuando están disueltas en el agua, es decir, forman solución acuosa. Profe, ¿y qué diferencia tiene la que está en estado puro de la que está soluble en agua? ¿Qué diferencia? Sí. Bueno, a ver, si nosotros tuviéramos ácido clorhídrico puro, no se manifiesta el carácter ácido, es decir, ese ácido no se ioniza, no se separa, no se separa en el anión cloruro y el catión hidrógeno, sino que permanecen juntos. En cambio, cuando nosotros lo disolvemos en el agua, ahí se produce la ionización. La ionización es producto de la solubilidad que tienen en el agua. Y la liberación de este catión hidrógeno le da la característica de ácido. O sea que el nombre de ácido que reciben esta sustancia la obtienen cuando están disueltas en el agua. Y yo a propósito de esto, les hago una pregunta. Si nosotros tuviéramos ácido clorhídrico puro y metiéramos la mano ahí adentro, ¿nos pasaría algo? Yo supongo que sí. ¿Por qué, Sebastián? ¿Ahí se convertiría en hidrácido? Porque nosotros somos agua. Somos agua nosotros, 70%. O sea que el agua nuestra, de nuestro cuerpo, va a producir la ionización del ácido ese puro y nos va a atacar y nos va a quemar el ácido, ¿no es cierto? Son terriblemente cáusticos estos ácidos. Hay que tener mucho cuidado siempre cuando en el laboratorio se trabaja con este tipo de ácidos. Se conocen como ácidos fuertes. Profe,
Sí. Yo me acuerdo haber visto un video hace muchísimos años, ¿no? Que donde un hombre metía la mano como en una especie de sustancia química o algo así, por así decirlo, ¿no? Pero a lo que quiero remarcar es que metió la mano tan rápido y la sacó tan rápido también que no le hizo ningún efecto malo, por así decirlo. Pero si lo hubiese dejado más tiempo, seguramente que los daños hubiesen sido terribles. Habría que ver qué sustancia es, Sebastián, Claro, porque sí. estas sustancias normalmente tienen una fuerza de adhesión, es decir, se pegan en la mano, como el agua, ¿no? Entonces, por más que yo lo meta y lo saque rápido, va a quedar sustancia adherida a mi mano, ¿sí? Plomo No sé fundido, de profe. dónde habrá sacado. Ah, plomo fundido, no, eso es otra cosa. Bueno, no lo ha quemado, pero por la temperatura, porque el plomo fundido se funde a una temperatura alta, el plomo. Entonces no le ha Claro. dado tiempo, y como el plomo no se adhiere a la mano como el mercurio, el plomo líquido es como el mercurio. Ustedes han visto que el mercurio, el que usamos para los termómetros, cuando se rompe un termómetro, ese mercurio corre las bolitas por sobre la superficie donde han caído y no se adhieren. Esa es una propiedad del mercurio que ya la vamos a ver cuando veamos los líquidos, ¿sí? La adhesión que tienen las moléculas a la superficie es mucho menor que la cohesión, es decir, la fuerza que une a las moléculas entre sí. Ya la vamos a ver Sería algo así más adelante. como cuando cae el estaño en la madera. Exactamente. No se va a adherir el estaño en la madera, sino que corre como una bolita, hasta que se solidifica y se detiene por el rozamiento. El mercurio ya de por sí es bastante especial porque es el único metal que se encuentra líquido. Sí, señora. Así es, Priscila. Muy bien. Se encuentra líquido a temperatura ambiente, ¿no es cierto? En condiciones ambientales. Bien. Entonces, cuando al fluoruro de hidrógeno lo disolvemos en el agua, es decir, formamos una solución acuosa, se puede nombrar a esta sustancia como ácido fluorhídrico. ¿Sí? Fluorhídrico. Hídrico va con H. Para el cloro será ácido clorhídrico. Para el bromo será ácido bromhídrico. En el caso del yodo, ácido yodhídrico. Y para el azufre, por último, ácido sulfhídrico. ¿Sí? Sulfhídrico. ¿Vamos a usar esa pronunciación? ¿Cómo? Si es que vamos a usar esa pronunciación. Las dos. Lo que les estoy enseñando son los nombres que utilizamos, porque normalmente a los hidruros no metálicos hidrácidos se los usa disueltos en el agua, porque ahí tienen la acción ácida. Entonces, normalmente los nombramos como ácido fluorhídrico, ácido bromhídrico, etc. Este es el nombre de la sustancia pura y este es el nombre de la sustancia en solución. ¿Puedes repetir las últimas dos ácidos? Sí. Para el yodo, ácido yodhídrico. Yodhídrico. Y para el último, ácido sulfhídrico. Sulfhídrico.
Profe, ¿y cómo Sí. reconocemos cuándo son ácidos y cuándo son, o cuándo los llamamos normalmente? Aparte, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que van a estar disueltos en agua y no van a estar disueltos? ¿Nos lo van a dar en el enunciado? Sí, ya cuando empecemos a desarrollar la química, ahora no la vamos a usar, vamos a nombrarlo como ácidos normalmente, pero cuando se escribe una reacción química, por ejemplo, a ver si ven la reacción que les voy a escribir. Si colocamos hierro, un trocito de hierro, un clavo, ¿sí?, en una solución de ácido clorhídrico, se produce un burbujeo de hidrógeno y la formación de cloruro férrico, que ese cloruro férrico se precipita hacia el fondo del tubo. Una mezcla de ferroso y férrico, pero si hay suficiente ácido clorhídrico se forma el cloruro férrico, ¿no? Esto habría que igualar esta ecuación. Normalmente se coloca entre paréntesis sólido, una S, AC, cuando es una solución acuosa, una G para indicar que es gas, y cloruro férrico acuoso, es decir, en solución acuosa para el último, ¿sí? Es decir, entre paréntesis ponemos en qué estado de agregación lo encontramos en la reacción. Ya cuando empecemos a desarrollar las leyes de la química, ahí vamos a empezar a completar ya todas las características que tiene una ecuación. Las ecuaciones que vemos nosotros ahora son simplemente la expresión de lo que sucede cuando mezclamos dos sustancias para formar otra, que en algunos casos se da a temperatura ambiente en forma espontánea, es decir, solitas, sin que nadie las ayude a que sucedan. Otras hay que ayudarlas para que sucedan y otras hay que darles energía y mantener una determinada cantidad de energía para que suceda. Y otras no suceden, ¿sí? Nada más que nosotros las escribimos simplemente para ejercitarnos en la escritura de las fórmulas. Por ejemplo, si nosotros colocamos hierro en el agua, el hierro se oxida. Y el óxido de hierro con el agua forma hidróxido. Ya lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? En cambio, si colocáramos aluminio en el agua, el aluminio se oxida, forma óxido de aluminio, pero aunque permanezca en el agua, nunca voy a formar hidróxido. Por eso, en la industria naviera, en la que fabrican los barcos, ya no se hacen los cascos de los barcos de hierro como se hacían antiguamente, sino que se hacen de aluminio. Porque el casco de hierro en el agua salada del mar se oxida rápidamente, se hacen unos agujeros bárbaros que hay que sacar el barco para repararlo, etc. Por En eso cambio, vemos tanto barco oxidado, por ejemplo, en el Río de la Plata, en Buenos Aires, que están los sí, barcos ahí. en cambio, si se hacen de aluminio, no tenemos ese problema, ¿sí? Se oxida el aluminio, pero no se disuelve en el agua, entonces, si no se le saca esa capa, esa pátina que se le forma al casco del barco de aluminio, no va a seguir produciéndose el óxido, porque el mismo óxido protege al resto del aluminio, porque no sale al agua. En cambio, el óxido de hierro, como se disuelve en el agua, se disuelve, sale del casco, se va hacia el agua y el agua empieza a atacar las capas más profundas del hierro hasta que lo rompe pasando al otro lado, ¿sí? ¿Esta reacción química puede haber influido en el Ara San Juan? Porque era un submarino bastante viejo. ¿En el Ara San Juan? Sí. No creo que hayan metido un submarino al agua sabiendo que tiene problemas de óxido, ¿sí? Tiene que haber habido otra falla, porque imagínate, yo pienso en función de quién
comanda la nave, así sea un submarino o sea un avión. ¿Qué comandante va a manejar una nave sabiendo que no está en condiciones de hacerlo? Es suicidarse, ¿sí? Es subirse para saber que te vas a morir. Entonces no creo que haya sido un problema de falta de control previo antes de salir. Es como decir, bueno, este no ha hecho nunca arreglar el avión, se sube a volar. Eso es ser suicida. Son accidentes lo que suceden para que pasen Algo cosas así como pasó, por ejemplo, que se sabía, creo yo, que el avión estaba mal, cuando falleció, tuvo el accidente, el futbolista ese, no me acuerdo el nombre, hace como 2 años casi, puede ser. Eso, profe, es como el sentido común, ¿no? Lo que dice usted, que ninguna persona que, o sea, quiera cuidar a la tripulación no se va a subir, pero hay casos donde sí pasa, profe. Y Bueno, pero tiene que tener una enfermedad ya muy es grande. humano, ¿no? Tiene que tener una enfermedad mental muy grande para que haga una cosa así. Y normalmente estas personas que manejan este tipo de naves que tienen tanto riesgo son rigurosamente controladas para que se suban en las mejores condiciones posibles para que no pasen estas cosas. Siempre. Pero siempre hay accidentes. A ver, lo mismo pasa con otras situaciones. Por ejemplo, todos hablamos de no a la minería, no a la explotación minera a cielo abierto porque es contaminante. Entonces, ¿qué dicen los mineros, los que manejan las minas, los que ponen los capitales para las minas? No va a pasar nada porque nosotros tenemos absolutamente todo controlado. Sí puede ser que hagan todo lo posible para controlar las cosas que suceden en la mina, pero siempre existen accidentes. Entonces, de una mina se produce una filtración hacia un río de uranio no extraído, por ejemplo, una mina de uranio, ¿no es cierto? O de las minas de oro que utilizan cierta sustancia como cianuro, que es contaminante, y pasa el cianuro a un río y aparecen todos los animales muertos y el encargado de la explotación dice, ha sido un accidente. Ha sido un accidente. Entonces, lo que se busca es no instalar estas empresas mineras en determinados lugares porque existen los riesgos de accidente, no porque no esté cubierto la situación. ¿Sí? A ver, ustedes me dirán, bueno, pero entonces no hagamos aviones porque puede haber un accidente, se va a caer. Sí, pero no es lo mismo, ¿no es cierto?, que se caiga un avión, de que se contamine un río por donde va pasando el río, va matando todo, no solamente las personas que se subieron al avión, acá matan vegetales, animales y la devastación sí, por eso, es por muchos años. Barry en San Juan. Claro. Por eso se pasó por una filtración de cianuro en el río San Juan, que bueno, recorre toda la Argentina para abajo, el río San Juan. No una, ya va la tercera filtración. Sí, fueron varias. Entonces, sí, yo como sanjuanina lo veía mal, porque ¿qué vas a hacer con 2 regalías que te deja una empresa privada con toda una población enferma? Sí. Y las regalías son especialmente para los dueños de la fábrica, no para la gente. Bueno, esa es otra historia, ¿no es cierto? Bueno, ¿quedó claro cómo son los hidruros no metálicos? Fíjense que hasta el momento veníamos, pero todo era igualito y aparecieron estos 5, ¿sí? Los hidrácidos, que se escapan de la regla general. Así que vamos a tener que poner especial atención en estos 5 compuestos, ¿sí?, que se escapan de la regla general que veníamos hablando en los casos anteriores. De todos los compuestos que tenemos que ver, que son 7 en su totalidad, ya vimos 4.
2 óxidos y 2 hidruros, es decir, los óxidos con metales, los óxidos básicos, los con no metales, óxidos ácidos, los hidruros con metales, hidruros metálicos, y los hidruros con no metales, hidruros no metálicos, comunes e hidrácidos. ¿Sí? ¿Cuáles son Es los decir, otros que tres? los otros 3 son los hidróxidos, los oxácidos y las sales. ¿Sí? Dentro de las sales hay varias posibilidades también, así que ese va a ser el último compuesto que vamos a ver, sales. Profe, yo tenía una duda sobre el estado que he puesto, o sea, digamos, ese estado que le ponía a cada Sí. Acá, la S, ¿a qué denominaba? Sólido, sólido. ¿Cómo? Sólido. Ah, claro. Sólido. Y si Ok. fuese agua, si tenemos agua, por ejemplo, sería líquido. O si tenemos un alcohol etílico, por ejemplo, pondríamos líquido. Es decir, usamos la L para un líquido puro. En cambio, si tenemos una sustancia disuelta en el agua, como podría ser ácido clorhídrico, que de otra manera no tendría características ácidas, ¿sí? Ahí sí le pongo la AC, que significa solución acuosa, es decir, disuelto en el agua. Ah, claro, ok. Gracias. Miren, si ustedes ponen un clavito en un tubo de ensayo y se le agrega ácido clorhídrico puro, no van a ver nada. Ahí está el clavito sin reaccionar. Pero si a ese ácido clorhídrico ahora le agregamos agua, empieza a salir un burbujeo que puede ser peligroso porque puede proyectarse por afuera del tubo y quemar a los que están a la vuelta, ¿no es cierto? Quemar las cosas que están a la vuelta porque la reacción es Entonces, terriblemente... ¿por qué no le ponemos agua ahí también? H2O. No, porque al poner acuoso ya se entiende de que el agua está presente, pero el agua es solamente el medio en donde se disuelve la sustancia y no forma parte de la reacción química. Es el soporte en donde se hace la reacción. ¿Sí, Joaquín? Sí, profe. Ya vamos a ver cuál es el efecto que tiene el agua en las reacciones químicas, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Hay una teoría que es la de Arrhenius y otra que es la de Bronsted y Lowry, la que aceptamos hoy en día de los ácidos y bases. Miren, lo que nosotros estamos viendo ahora es lo elemental. Es como en la matemática estar viendo suma, resta, multiplicación y división. Nada más que eso. Después vamos a empezar a desarrollar. A ver, si se recuerdan de las preguntas estas que contestábamos, ¿qué pasa, por qué pasa y cuánto pasa? Solamente estamos contestando la primera pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando reacciona el boro con el hidrógeno? Bueno, forma la borina. ¿Sí? Es lo único que estoy diciendo yo. Nada más que eso. Después, durante el año, vamos a empezar a estudiar por qué forma ese compuesto y tiene esta fórmula y no otra. ¿Y cuánto puedo obtener de borina cuando hacemos reaccionar el boro con hidrógeno en determinadas condiciones? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, ninguna. Yo quiero preguntarle otra vez sobre lo del bismuto y el antimonio. O sea, si con valencia 5 creo que era. Sí. O sea, con la mayor valencia forma hidruro metálico, ¿no? Sí. Sí. Con la menor valencia va a formar el hidruro no metálico, esta la bismutina, la estibina, ¿sí?
y con la mayor valencia ya se comporta como metal. Bueno, a ver. Óxidos básicos. Óxidos ácidos. Hidruros metálicos. Hidruros no metálicos. Fórmula general. ¿Sí? No sé si me están viendo lo que estoy escribiendo ahí arriba. Fórmula general para los óxidos básicos. Metal 2, oxígeno con la valencia. Óxidos ácidos, no metal 2, oxígeno con su valencia. Y en el caso de las valencias pares, se simplifican con el 2 del metal o no metal. En los hidruros metálicos, metal, hidrógeno, valencia, y en el metal no pongo nada porque la valencia del hidrógeno es 1. Y en el de los hidruros no metálicos tengo dos opciones. ¿Sí? Fíjense, no metal, hidrógeno 3, porque todos son iguales, todos actúan con valencia 3, o hidrógeno y el no metal, pero en el hidrógeno le tengo que poner la valencia por culpa del azufre, porque todos son con valencia 1, excepto el azufre con valencia 2, o sea que le pongo acá la valencia, ¿sí? Acá va a ir un 1 o un 2, dependiendo del no metal que tenga. O sea, el único que llevaría la valencia escrita en sí sería el azufre nomás. Exactamente. Profe, Sí. yo le iba a consultar eso porque como en el cuadernillo salía de esa forma de hidrógeno, la valencia más el no metal, y como usted había puesto otra fórmula, entonces esa parte me había confundido. ¿En dónde, Tania? Es en el archivo que usted subió en el... ¿Qué elemento es específicamente que está distinto? No, la fórmula general me refería yo. ¿Cuál fórmula general está distinta? No, que usted había escrito anteriormente la fórmula, o sea, en la que está arriba, de un no metal más hidrógeno y la valencia 3. A ver, vamos a escribirlo. Lo que yo escribí cuando puse hidruros no metálicos fue no metal más hidrógeno. Es decir, los reactivos puse. No puse la fórmula general. Recién la acabo de escribir por primera vez en la clase a la fórmula general de los hidruros no metálicos, diferenciando a los hidruros no metálicos comunes de los hidrácidos, ¿sí? Lo que yo puse, lo que escribí, Tania, al comienzo de la clase, era de dónde provienen los hidruros no metálicos. Entre paréntesis puse no metal más hidrógeno. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo, Tania? Sí. Bien. Entonces, esta va a ser la fórmula general de los hidruros no metálicos comunes y esta para los hidrácidos. Y acá al costado podemos poner las reglas de nomenclatura para cada compuesto, con excepción de estos, que solamente, estos tienen 3 y estos tienen solamente 2. ¿Sí? La tradicional y la comercial, o la tradicional y la de solución acuosa. O ¿Sí? sea que no existe la nomenclatura por atomicidad ni por No numeral de stock. no usamos la nomenclatura, ni numeral de stock ni atomicidad para los hidruros no metálicos. Pero existe, ¿no? Sí, pero no la usamos. Ah, perfecto, gracias.
Nomenclatura tradicional para los óxidos básicos. Si el metal tiene una única valencia, óxido de seguido del metal, del nombre del metal. Si el metal tiene dos valencias distintas, óxido seguido del nombre del metal terminado en oso para la menor y en ico para la mayor. Nomenclatura numeral de stock. Se los nombra como óxido seguido del nombre del metal sin cambiar y entre paréntesis la valencia con la que actúa. Por atomicidad. Se nombran los sufijos con los, a los subíndices, perdón, con el prefijo del latín que indica el número, al oxígeno como óxido y al metal con su nombre sin cambiar. Monóxido, dióxido, trióxido, etc. Para el caso de que el metal tenga un subíndice 1, no se le pone el mono. O sea que podríamos poner de dimetal, trimetal, tetrametal, etc. ¿Sí? En el caso de los óxidos ácidos, la nomenclatura numeral de stock y de atomicidad son exactamente la misma que para los óxidos básicos. ¿Sí? Son iguales. La única diferencia es la nomenclatura tradicional, en donde para los no metales que tienen una única valencia, el nombre del no metal termina en ico. Y para los que tienen 4 valencias distintas, oso para las dos menores, ico para las dos mayores, el prefijo hipo para la menor de todas y el prefijo per para la mayor de todas. En los hidruros metálicos, todas las nomenclaturas son exactamente las mismas que para los óxidos básicos, cambiando el nombre de óxido por hidruro. Todo lo demás es exactamente lo mismo. Y en el caso de los hidruros no metálicos, solamente la nomenclatura tradicional, que lleva el nombre del no metal terminado en uro y luego de hidrógeno, o el nombre comercial para los comunes, amoníaco, borina, bismutina, fosfina, etc. O el nombre de la solución acuosa del hidrácido, que se nombran como ácido, seguido del nombre del no metal terminado en hídrico. Hídrico. Ojito, ojito, y esto van a tenerlo en cuenta siempre, que hídrico termina en ico, a no confundirse con otros que también terminen en ico, ¿no? Así que a leer completito es hídrico. Si ustedes ven la terminación hídrico, estamos en presencia de un hidrácido. Hidrácido en solución acuosa. Para la próxima clase, el sábado que viene, vamos a hacer ejercicios solamente de estas 4 sustancias. ¿Sí? De los 2 óxidos y de los 2 hidruros. Y la clase siguiente, a ver, hoy es 19, vendría a ser el 26, el 2 de octubre, vamos a tener una pequeña evaluación en el campo virtual. Es 3 de octubre, profe. 3 de octubre. Perfecto. Entonces, el sábado 3 de octubre vamos a tener una pequeña introducción de los hidróxidos, porque son muy fáciles los hidróxidos, son realmente sencillos. Y luego vamos a tener una evaluación. La evaluación no les va a llevar más de 30 minutos, ¿sí? Así que vamos a usar 1 hora de la clase para explicar los hidróxidos
Y en la última media hora, si no les alcanza, lo extendemos unos 10 minutos más, no hay problema, van a tener la evaluación por cuestionario. Ya les voy a decir cómo va a funcionar esta evaluación por cuestionario. Les voy a pasar por el campus un archivo en donde va a estar el instructivo para que puedan responder al cuestionario, ¿sí? Ustedes van a abrir el cuestionario, se va a abrir a un determinado horario, antes no lo van a poder abrir, se abre en un determinado horario y de ahí al momento en que lo abren empieza a correr el tiempo que tienen para resolverlo. Y van a tener que elegir de 5 opciones, una que va a ser la correcta o la incorrecta según sea teórica o práctica. Vamos a poner... Sería una multiple choice. Sí, van a ser múltiple choice. Una vez que terminen de responder, cierran el cuestionario y lo envían, o si se termina el tiempo, se va a cerrar solo el cuestionario y se envía, y ustedes van a poder ver ahí inmediatamente qué nota han obtenido. ¿Y eso cuándo es? El 3 de octubre. Profe, y los temas son los óxidos y... Sí, los óxidos y los hidruros. Claro. Tema práctico. Los hidróxidos no entran. No, porque eso lo vamos a ver ese día, Claro. No. Claro. Es lo que vamos a hacer la próxima clase, que vamos a ejercitarnos ya con los 4 compuestos ya mezcladitos, ¿sí? Va a aparecer una fórmula y ustedes le van a tener que poner el nombre, o les voy a poner el nombre y ustedes van a tener que poner la fórmula, o les voy a preguntar acerca de alguna regla de nomenclatura, ¿sí? Porque va a tener una parte práctica, esto de los ejercicios, de escribir fórmulas, de escribir nombres o de escribir ecuaciones, y otra parte que va a ser teórica, ¿sí? Bien, así profe. que en la teoría tienen que estudiar los apuntes que yo les envíe por el campus, ¿sí? Tienen que saber las reglas de nomenclatura, cómo se escribe el nombre, cómo se escribe la fórmula, ¿sí? Si se pone primero uno, después el otro, cuándo va primero el metal, cuándo va primero el hidrógeno, cuándo va primero el no metal, etc. ¿Sí? Todas esas cosas tienen que estudiarlas. Bueno, chicos, hasta acá llegamos hoy. Vamos a volvernos a ver entonces el sábado que viene para hacer la ejercitación y prepararnos para esa pequeña evaluación. ¿Sí? Está bien. Bien, profe. Bueno, nos estamos viendo entonces hasta el próximo sábado. Que les vaya muy bien. Está bien, profe. Igualmente, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Vaya bien. Buen fin de semana. Igualmente. Tenga buen fin de semana. Hasta luego. Chao.